La noche cayó sobre la ciudad de Musutafu como una plaga. La última luz del sol se apagó, ahogando a la ciudad en la oscuridad. Mucho más arriba, el cielo nocturno parecía extraño y desconocido. La luna debería haber sido visible, encerrada, bañando la ciudad con una suave luz plateada. Pero estuvo ausente. Para aquellos que prestan atención, las estrellas simplemente no parecían correctas. Pasarían muchas horas antes de que el verdadero horror e implicación de esta vista alienígena sobre ellos fuera revelada al público en general. La calibración había llegado. Y con calibración, las cosas pudieron ingresar al mundo de las que nunca se debería hablar. Todo esto escapó al aviso de Olmigt. HQ, esto es Olmigt. Líder enemigo neutralizado. Ingenium está inactivo. Repito, líder enemigo neutralizado. Ingenium está inactivo. Solicitamos evacuación médica inmediata. Ignoró su propio dolor, los bordes irregulares de la metralla que incluso ahora se clavaban amenazadoramente en su piel. Fuera de su visión periférica, vio a Endeavour colocar los dedos en el cuello de Ingenium, buscando signos vitales. Todo podría. Endeavour nunca lo había llamado con tanta urgencia en su relación de años. Su rivalidad olvidada. Olmigt se apresuró al lado del otro héroe. Otros corrieron a su lado en el pozo. Ingenium se estaba muriendo. No tenía latidos del corazón y había dejado de respirar. La sangre manaba de sus heridas lentamente, filtrándose a través de su armadura. La espada de Sondok permaneció profundamente alojada en su torso. Si no actuaran rápidamente, el turbohéroe se habría ido para siempre. Nadie presente tenía una peculiaridad médica. Ayúdame. Olmigt lo instó, ya que usó su única mano para quitar la armadura de Ingenium. Sería complicado, ya que mover la espada podría exacerbar su sangrado y causar más heridas. El riesgo de no hacer nada fue significativamente mayor. Pronto sus esfuerzos se unieron a los demás y sus peculiaridades únicas. Cementos bloqueó la espada en su lugar, asegurándola tanto en el mango como en la punta con cerraduras de hormigón. Endeavour calentó las articulaciones de la armadura de Ingenium para que se doblara más fácilmente, y luego sobrecalentó la armadura donde había sido penetrada para que la chatarra pudiera ser retirada de la herida. Olmigt se quemó la mano para ayudar a Endeavour a alejar el metal del cuerpo de Ingenium y lo hizo sin pestañear. Sin su armadura y casco, Ingenium fue revelado al mundo. La cara y el cuerpo de Ida Tensei parecían fuertes y poderosos, pero estaban llenos de heridas de metralla y quemaduras en patrones aparentemente aleatorios. La peor herida, por supuesto, fue la espada que claramente había penetrado a través del lado izquierdo de su pecho. Todos Might y los demás temían que se hubiera cortado directamente a través de su corazón o aorta, y ciertamente le había perforado el pulmón izquierdo. En su momento de duda, Edgesot se acercó a Olmigt y Endeavor. El hombre estaba lleno de heridas de metralla y quemaduras propias. Le faltaba el ojo derecho. Claramente lo había quitado él mismo después de haber sido comprometido. Fue su recompensa personal por su cargo anterior contra Sondok. El disfraz del héroe ninja se quemó en muchos lugares y se trituró en otros. Su ropa estaba cubierta de su propia sangre, sin embargo, se puso de pie sobre sus propios pies. Ponlo de espaldas. Con cuidado. El ninja habló. Sus palabras fueron tensas y dolorosas. Cementos, el menos herido entre ellos, asumió la tarea sin decir nada. Dedicó plena concentración a su arte, moviendo el concreto alrededor de Ingenium en lugar de moverlo directamente. Un banco de concreto se formó debajo del turbohéroe, y un largo brazo protector se extendió sobre él, sosteniendo la espada de Sondok en su lugar. El brazo bloqueó el acceso a Ingenium desde un lado, pero aseguró la hoja de modo que mientras Cementos giraba el cuerpo de Ingenium, la espada giraba con seguridad su posición en relación con él. Fue el procedimiento más delicado que había realizado con su Kirk, y claramente le costó mucho trabajar con tanta precisión. Sin embargo, los resultados fueron milagrosos. Edgesot luego se dirigió directamente a su propio trabajo. Con su peculiaridad de doblar el cuerpo, aplastó sus propias manos en cuchillas delgadas. Cortó profundamente la herida de espada de Tensei, abriéndola aún más que antes. En muy poco tiempo, Endeavour y Olmigt entendieron el propósito de Edgesot. Todos necesitaban ver qué tan extenso era el daño. Este no fue el esfuerzo por salvar la vida de Ida Tensei, el turbohéroe. Esto todavía era solo triaje. Fue un pensamiento sombrío. Esfuerzo. Edgesot habló sobre su hombro. Prisa. Edgesot lo necesitaba en la mesa de operaciones. Esto seguía siendo una mesa de operaciones. Eso significaba que todavía había una pequeña posibilidad. Corriendo al lado de Edgesot, Endeavour proporcionó la iluminación muy necesaria.
La espada había dañado una arteria y el corazón de Ingenium. El daño parecía superficial, pero incluso el más mínimo rasguño volvería al corazón peligrosamente inerte. Ingenium podría sobrevivir si logran respirar y el corazón vuelve a comenzar rápidamente. Entonces Endeavour vio el daño más allá del sistema de circulación, y sus esperanzas se hundieron en la desesperación. Ingenium había sangrado mucho en la cavidad de su propio cuerpo, sin embargo, la espada de Sondok todavía era claramente visible en todo momento, ya que parecía capturar la luz del fuego y dejar salir su propia iluminación verde chillona en respuesta. Endeavour vio que la cuchilla claramente había cortado la columna de Ingenium. Probablemente sucedió cuando Sondok lo echó a un lado. Ingenium había hecho un uso significativo de sus piernas y su kirk para luchar contra su fuerza antes, acciones que no podría haber tomado con una lesión en la columna. Dudaba de que Ingenium volviera a caminar. Si él viviera. Pero no lo hizo. Con tanto daño a su corazón, pulmones y columna vertebral, no había nada que pudieran hacer. Incluso si sellaban las heridas en su corazón, incluso si le quitaban la cuchilla y le realizaban la reanimación, la cantidad de tiempo requerida haría de Ingenium un vegetal en el mejor de los casos. Su cerebro se moriría de hambre de oxígeno durante todo el proceso. Lo mejor que podían hacer era honrar a los caídos. Todo podría, Endeavour se desesperaba mientras hablaba. Por favor, llame a la hora. Por una vez, Olmig no habló en absoluto cuando se le solicitó. No se movió. El peso de su propia desesperación era demasiado grande. Cemento se adelantó. Ingenium, el turbohero. Hora de la muerte 7:42 de la tarde. Sus palabras sonaron huecas a través de las comunicaciones. Todos charlaban desde otros lugares, desde héroes y equipos de apoyo en el campo hasta otro personal de emergencia, todos observaron un silencio conmocionado. Mientras esperaban su extracción, los héroes disponibles eligieron honrar el cuerpo de Ingenium. Lentamente, agonizantemente lento, Edgesot y Cemento sacaron la espada de Sondok del cofre de Ingenium, con cuidado de no causar daño adicional. Podrían haber elegido la velocidad y la practicidad, pero estos hombres eligieron honrar a su compañero héroe con precisión y cuidado en su tratamiento. Esto no era solo un cadáver. Este era Ingenium, el hombre que les había salvado la vida. Endeavour cauterizó la herida de salida cerca de la columna vertebral de Ingenium, pero ahora lo peor estaba por venir. Estaban horrorizados por el volumen de sangre que se había precipitado desde el corazón de Ingenium hacia la cavidad de su cuerpo, aún caliente por la vida. Al menos ahora, el sangrado interno se ralentizaría, proporcionando una apariencia de paz a sus restos. Probando, Edgesot embotó la agudeza de la mano de su cuchillo y giró suavemente el corazón de Ingenium, permitiendo que Endeavour cauterice el corazón y la aorta, preservando los órganos y su integridad. Sabiendo el tipo de hombre que era Ingenium, serían donados antes de que terminara el día. Satisfecho, retiró la mano, permitiendo que Endeavour cauterizara la herida de entrada en el cofre de Ingenium. El trabajo fue insalubre y apresurado, pero fue lo mejor que pudieron hacer. Todo podría ver la inquietud de Endeavour. Él te habló antes de morir. La pregunta no formulada flotaba en el aire. Me pidió que hablara con su hermano. Quería que heredara el título de Ingenium. Olmig asintió mientras inhalaba profundamente, y se quitó el comunicador de la oreja, colocándolo junto a Ingenium. Quería centrarse en esta conversación ahora que la crisis se estaba volviendo manejable. Una vez que terminaran aquí, aún tendrían que rescatar a Young Midoriya de ser perseguidos, pero al menos sería una misión de limpieza en comparación con la pelea con Sondok. Exhalando, se giró para colocar su mano restante sobre el hombro de su viejo rival. Sabía lo que estaba haciendo cuando cargó contra ella, Endeavour. Calculó el riesgo para su propia vida y el riesgo para la tuya, eligió sacrificarse por ti. Fue su elección. No la tuya. Endeavour se estremeció con emociones ocultas, pensamientos y sentimientos que se negó a sacar a la superficie. Había tratado de hacer las paces con su hijo y su hija solo para vivir con esta nueva culpa. Era lo suficientemente pesado como para aplastarlo en una paz divina. Era muy joven. Fue todo lo que dijo. Cementos habló. Su hermano es aspirante a la Universidad de la UA. Es un candidato a un curso de héroe. La declaración fue obvia en la superficie, pero las implicaciones fueron en capas. Endeavour hizo una mueca al saber que el hermano del hombre era mucho más joven. Esperaba un hombre de unos 25 años, pero un adolescente tardío. Esto fue demasiado. La mirada de Edgesot del cuerpo a Olmig. También tendremos que dar nuestras condolencias a su esposa e hija. Endeavour sintió que su corazón quedaba atrapado en un vicio. Una esposa. Una hija. Por supuesto.
Echando un vistazo al hombre en su mesa de cemento, Endeavor tuvo que preguntar. Tenías esposa e hija, pero me salvaste, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me elegirías a mí en lugar de a ellos? No hubo respuesta. Ingenium estaba silencioso y estático. Él no te eligió a ti. Se movió como para dirigirse a Ingenium. Ingenium vio que tu fuego estaba haciendo más daño a Sondok que cualquier otro ataque en nuestro arsenal. Ella también lo vio claramente, por eso se concentró en matarte. Él no te eligió a ti mismo, esfuerzo. Su sacrificio no fue solo para ti. Fue para todos nosotros. Ingenium no respondió a la conjetura de Olmid. Ya no estaba allí, ya no estaba en ese cuerpo. Él se había ido. Esperaron en silencio durante largos e insoportables minutos, negándose a dejar desatendido el cuerpo de Ingenium. Por fin, oyeron el acercamiento de un helicóptero de extracción médica. La ironía era amarga en toda la boca de Might. Si las cosas hubieran sido un poco diferentes, estarían llevando a un héroe herido al hospital. Tal como estaban las cosas, en lugar de eso lo llevarían para la recuperación de órganos y los preparativos del funeral. Echando un vistazo a Elgesot y Endeavor, Olmid vio que ambos estaban nerviosos, ansiosos. Alcanzando su auricular, Olmid se preguntó qué terribles noticias se había perdido, y cuánto más podría aguantar su gran forma muscular. Ya había superado su límite establecido y temía para qué más podría necesitarse cuando su cuerpo cediera. No, pronunció, escuchando las comunicaciones de alguien en el cuerpo de apoyo. Volvió a mirar al edificio de enfrente. Al otro lado de donde Midoriya Inko y el resto del equipo de comunicaciones estaban atrapados con otro monstruo como Sondok. Otro. Cuando uno había sido suficiente para manejar un equipo de 8 héroes principales. Apretando los dientes, se preparó para la posibilidad de alcanzar su propio límite durante el combate. Tendría que hacer que estos últimos momentos cuenten. Ingenium. Fuiste el mejor de nosotros hoy. Apoyó su mano sobre el hombro del héroe más joven por última vez. Me salvaste la vida, chico. Endeavor agregó. El hombre parecía casi lloroso. Pero ahora necesitas salir de aquí, mientras nosotros nos encargamos del resto. Olmid le dio unas palmaditas en el hombro al hombre mientras yacía en el banco de concreto, hablándole como si todavía estuviera aquí, como si alguna vez volviera a responder. Al acecho de su extracción, Ingenium permaneció mientras Olmid, Endeavor, Cementos y el Gesot avanzaban hacia los otros héroes en el extremo más alejado del techo. Cálido con restos de vida, todavía se había ido. No podía ofrecer palabras para alentarlos o consolarlos por lo que estaban a punto de enfrentar. No podía decirles que sabía a qué se enfrentaban. En cambio, se quedaron preguntándose cuántos de ellos se unirían a él en breve como héroes recordados por su sacrificio. Cada uno prometió a su manera no permitir que el sacrificio de Ingenium sea en vano, para ayudar a dar sentido a la pérdida del mundo. El mundo parecía menos brillante, menos esperanzado, ahora que un héroe tan grande como este había desaparecido. La tragedia golpeó a cada uno de ellos cuando se dieron la vuelta, ya que los más jóvenes se quedaron quietos sin parar. Endeavor se volvió, como si fuera a decirle algo a Ingenium. Sin embargo, Tensei no necesitó ningún comentario ingenioso ni ningún remordimiento. Había salvado la vida de Endeavor y probablemente todos los que estaban allí en la azotea con él. Era cierto que si él no hubiera actuado como lo hizo, entonces su única arma efectiva contra Sondok habría sido asesinada. Si alguno de los otros estuviera en su posición, cada uno esperaba tener la fuerza para tomar la misma decisión que él. Mientras luchaba por dejar a un lado sus sentimientos y enfocarse en la misión que le esperaba, Endeavor juró encontrar la manera de pagarle al turbohéroe. Y Ida Tensei se había ido. Pero Ingenium viviría y Endeavor le pagaría la deuda de su vida de una forma u otra. XXX mierda. En lo que respecta a Bakugou Katsuki, todo este día había estado lleno de más que mentiras. Parecía que todo terminaría bien cuando recibieran el mensaje de Inko, el que decía que Deku todavía estaba vivo. Pero todo desde entonces, aún más mierda. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente a su alrededor mientras él y su madre esperaban impacientes e impotentes. Su héroe personal Olmid nunca había perdido una batalla en todo su mandato como el mejor héroe de Japón. Ahora le faltaba la mano derecha. Y fue cortada por una perra Hot Topic que caminaba, la misma que apuñaló a Ingenium en el pecho. Eso fue todo antes de que Endeavor volara su cabeza en una tormenta de fuego del tamaño de un microondas. Sí, eso fue genial, reflexionó Katsuki. Desafortunadamente, las cosas no parecen haber terminado, pensó para sí mismo. Tía Inko es retenida como rehén por un hijo de puta enmascarado vacío llamado Megadeato alguna otra mierda que no pudo pronunciar.
Mientras tanto, Deku está atrapado haciendo una impresión de fútbol al estilo estadounidense donde él es el balón. ¿Y dónde dejó todo eso a Katsuki y su madre?, se preguntó. Sí, en el maldito parque, esperando como extras. El alto rubio se puso de pie y se estiró, la amargura en su garganta mientras contemplaba lo impotente que se sentía. Pero al menos no era un cobarde. Ya vio a un buen número de personas salir del parque, muchas a taxis o autobuses de apoyo. Aparentemente, todo el distrito estaba bajo una evacuación voluntaria. Realmente no podía culparlos a todos por tener miedo. Megadeth aparentemente amenazaba con matar a todos en toda la ciudad. Toda la puta ciudad. La idea lo molestó. Captó movimiento por el rabillo del ojo. Centrándose, no vio nada. Tal vez era polvo en el viento, polvo. Sus ojos se abrieron de par en par con terrible comprensión. Mamá, corre, ve a encender el auto. Gritó sobre su hombro mientras corría hacia el peligro, sin pensar en su propia seguridad. La arena plateada se unió en múltiples ubicaciones en todo el parque. Rugiendo a la vida mientras caminaban con sus puños hacia la existencia material, los feos bastardos simios comenzaron su asalto. Eran enormes, cada uno probablemente pesaba 1 tonelada métrica. Pero peor que sus caras feas, Katsuki quedó atrapado en un terrible olor a carroña que emanaba de su piel roja como la sangre. Lanzó una poderosa explosión, encendiendo el aire en una pantalla brillante. Luego cambió de opinión al verlo mejor, Katsuki decidió que, por mal que olieran, eran aún más feos de ver. Aquel cuya cara iluminó estaba cegado por las explosiones, lo que le dio al adolescente explosivo la oportunidad de desequilibrarlo aún más con 2 explosiones en los 2 flancos de la criatura. Otro le rugió antes de atacar, pisoteando al menos a 2 personas en su camino de furia. Katsuki se mantuvo firme antes de desatar el infierno en la cara de la cosa. No podía dejar que estas cosas lo pasaran. En algún lugar a sus espaldas, su madre corría hacia su automóvil. No podía dejar que estas cosas la afectaran. Su Kirk no era lo suficientemente fuerte como para dejarla luchar contra estas cosas. Podría dejar que su madre lo golpeara de vez en cuando, e incluso podría gritarle amenazas, pero se estremeció con pura rabia ante la idea de que alguno de estos cabrones feos recibiera sus patas sucias en cualquier lugar cerca de ella. Vio a un hombre con cara de ballena y justo cuando se preguntaba qué podía hacer la ballena herida de un hombre, Katsuki vio al hombre agarrarse a uno de los simios por cerebro y de alguna manera apretó la cabeza del animal con tanta fuerza que licuó el cerebro del mono. La materia gris salió de las orejas de la criatura antes de caerse, donde rápidamente se disipó en arena. Ok, eso fue un poco rudo, reflexionó el adolescente. Ese es un buen Kirk que tienes, chico. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ganorka. Bakugou Katsuki. Pensé que estabas tendido en un catre junto a esas camionetas, preparándote para enviar al hospital. Respondió. No intentaba ser un imbécil, pero tampoco intentaba no serlo. El hospital está lleno, Bakugou. Los 3. Lo peor es que todavía hay trabajo por hacer aquí. No tengo tiempo para acostarme y sangrar. Ganorka examinó la batalla en curso y tomó una decisión rápida. ¿Planeas postularte a algún curso de héroe, hijo? Bakugou sonrió con una sonrisa ansiosa y hambrienta. Absolutamente. Ya aplicado a Ganorka asintió con la cabeza. Considérate suplente debajo de mí. Sigue mis órdenes al pie de la letra y no te apartes de mi vista, y escribiré una carta para agregar a tu solicitud. ¿Trato? Extendió una mano grande y magullada para que Bakugou la estrechara. Katsuki ni siquiera se detuvo el tiempo suficiente para parpadear. Trato. Pero vemos a mi madre en su auto primero. Golpeó con el puño al héroe mayor en lugar de estrecharle la mano. Ganorka tomó la respuesta con calma. ¿Es ella? Katsuki volvió a mirarla y vio que su 4 puertas cargaba directamente hacia ellos. Su madre apretó los frenos con fuerza y se detuvo. ¿Tú y tu nuevo amigo entrarán? Sacudió la cabeza, planeando decirle a su madre que había habido un cambio de planes, cuando el héroe mayor interrumpió. Acabo de recibir la noticia en mis comunicaciones de que Mount Lady está pidiendo respaldo. Ganorka se volvió hacia Kamui Watts, a quien aparentemente también lo seguían varios adolescentes que lo ayudaban. Uno de ellos tenía el cabello teñido de rojo más horrible que Katsuki había visto, visible incluso en esta oscuridad sin luna. Watts. ¿Tú y los demás tienen la situación aquí bajo control? Orca gritó a su compañero profesional. Kamui gritó afirmativamente, antes de que él y los adolescentes suplentes se apresuraran a luchar contra otro de los monstruos simios. Shitty Air y los demás extras se fueron con él, defendiendo a los civiles menos capaces mientras el parque era evacuado sistemáticamente.
Katsuki no quería considerar cuán malas debían ser las cosas para que él viera a múltiples héroes usar sus derechos de suplente. Señora, Ganorka a su servicio y protección. Se dirigió a la madre de Katsuki a través de la ventana de su auto. A menos que tenga alguna objeción en particular, he tomado a su hijo bajo mi protección como diputado durante esta emergencia. Ella no parecía impresionada. Katsuki solo rezó para que se callara y no dijera algo estúpido o vergonzoso. Siento que eso no es todo lo que quieres decirme. Fue todo lo que dijo. Ganorka miró a su alrededor antes de arrodillarse prácticamente para ponerse a su nivel. Voy a ponerme al nivel de ustedes. Las cosas están mal. Hay ataques como este apareciendo en múltiples sitios en toda la ciudad. Los héroes se están debilitando en todas partes y se está llamando a los militares. Estoy herido y desplazado. Su hijo porque puedo usar toda la ayuda que pueda obtener, y todos los profesionales a la vista ya están ocupados. ¿Lo siguen hasta ahora? Estaba claro que le preguntó no por preocupación por su inteligencia, sino solo para ver si ella entendía lo malas que eran las cosas y cuánto no podía decir al respecto. Una vez que ella asintió sombríamente, él continuó. Y entonces, voy a pedir tu ayuda también. XXX por favor, sollozó, rogando no quiero morir. No así. Es demasiado, por favor. El corazón de Izuku se rompió por la última copia restante. Levantando las manos disculpándose en un gesto pacificador, con las palmas abiertas, trató de razonar con el único doppelganger que quedaba. El círculo se está reduciendo rápidamente. No quiero que te vayas como lo hizo el primero. Sangrando, gritando, si pudiera rescatarte lo haría. Pero no puedo. Lo siento. Las copias quedaron grabadas con los recuerdos de la muerte del otro como era Izuku. ¿Sintieron el mismo dolor, la perspectiva del que pereció? Ciertamente no compartían su carga única de ayudar a los suicidios de cada uno de los demás. Izuku no quería llamarlo asesinato, pero sabía que ese era el término más verdadero para eso. Peor aún, se sintió cómplice de asesinato, junto con la trampa de pesadilla de Adorhan, permitiéndole forzar su mano, matar a los demás solo para salvarlos de ella. Matar. Ella entonó, como si necesitaran el recordatorio de que ella siempre estuvo presente, una amenaza inminente y dominante para sus vidas. Izuku no sabía que estaba llorando hasta que sintió que su copia se limpiaba una lágrima de su rostro. Una lágrima, eso parecía toda la humedad que Izuku podía reunir para 7 tumbas por valor de muerte. Le gustaría echarle la culpa al viento que los azota, para fingir que las lágrimas anteriores se habían llevado al aire. Sin embargo, eso sería una mentira. En cambio, los dos se abrazaron. Lo siento, Izuku. Le dijo a su copia. Su copia lo abrazó con fuerza, e inesperadamente besó su mejilla. No había torpeza entre ellos. Su estado de desnudez fue olvidado con la grave amenaza de una muerte sangrienta y silenciosa. Prométeme, susurró la copia, pero se sintió lo suficientemente fuerte contra ese fondo silencioso que bien podría haber gritado las palabras en los oídos de Izuku. No dejes que Adorhan te convierta en un asesino. No dejes que Cezeline te convierta en un tirano, sé un héroe. Y los demás, no dejes que cambien quién eres, Izuku. Toma sus poderes, Izuku, pero sé un héroe. Prométemelo. Y así, Izuku hizo un voto para sí mismo, mirándose a los ojos mientras hablaba. Lo prometo, tomaré estos poderes y seré el mejor héroe que nuestro mundo haya visto o volverá a ver. Protegeré a todos. Su copia sonrió, una expresión sombría y decidida. Luego asintió. Era hora. Besando a su copia en la frente, Izuku cambió su abrazo. Pronto la versión más débil de Izuku se desmayó, incapaz de respirar, y con la misma rapidez, con el cuello roto, estaba muerto. Una vez más, Izuku estaba afligido con el recuerdo, la asfixia y los últimos pensamientos de su hermano moribundo. El peso y el significado de su propia promesa se multiplicaron 1000 veces. Las últimas palabras que ensalzan esa promesa se convirtieron en el peso del mundo mismo. No podía decepcionarse. No podía decepcionar a sus hermanos, sus copias. Los vientos se precipitaron en el círculo, apretando un nudo de muerte a su alrededor. Instintivamente, Izuku corrió, aunque no quedaba ninguna dirección para correr. Inútilmente se movió en un círculo cerrado, un ciclón de movimiento frenético atrapado en una tormenta de muerte. La brillante luz cegadora se movió como el viento que lo rodeaba primero, y para su horror y disgusto, los cadáveres de sus hermanos caídos ya no existían. Simplemente desaparecieron, se evaporaron en la nada. Sintió que el viento tiraba de sus brazos como si estuviera luchando con él, pero Izuku siguió adelante.
Si así era como moriría, fallando alguna prueba para estos malditos primordiales, entonces moriría resistiéndose hasta el último momento. De repente sus brazos se sintieron más pesados, pero no perdió el tiempo mirando hacia abajo para ver qué herida o maldición lo afligía. Si perdía incluso una fracción de su velocidad, moriría instantáneamente. Adolhan iba a matarlo de todos modos, pero prevendría esa muerte hasta el último momento posible. Y justo cuando miles de puntas de flecha afiladas como cuchillas se movieron para atravesarlo, para destripar su carne, lo esquivó. Usando toda su velocidad, y más de lo que sabía que poseía, rompió las leyes de la física y se movió para saltear el espacio entre donde estaba y donde necesitaba estar, permitiendo que su poder lo llevara más allá de lo que su propia mente comprendía. Y luego todo se oscureció. Izuku temía que estuviera muerto, pero luego se preguntó si los muertos incluso sentían miedo. Se sentía constreñido, pesado, y frío. Sus ojos estaban irritados, sus oídos no sentían nada, diciéndole que Adorhan todavía estaba cerca. Solo entonces comprendió que de alguna manera había esquivado las arenas de Ceceline, enterrándose muy por debajo de la superficie. No tenía idea de cuán lejos había acabado, pero por ahora estaba fuera del alcance de Adorhan. Sus muñecas se sentían calientes y constreñidas. Se preguntó si estaba sangrando. Pero más que nada se sentía cansado. En lo profundo de su alma, sin que nadie lo haya oído, se juró una última promesa a sí mismo antes de caer en un sueño profundo. Encontraría la manera, algún día, de alguna manera, de vengarse de sus hermanos. Sus vidas eran demasiado crueles y demasiado cortas, y él no vería que su sufrimiento quedara sin sentido y olvidado en las arenas. Algún día, infligiría dolor a Adorhan, algún día Izuku golpearía el viento y la haría gritar en voz alta, más fuerte que ella. Maldito susurro. Ardiendo profundamente en su alma, se juró a sí mismo. Izuku tendría su venganza. Toda la ciudad, pegada a sus televisores, pantallas de computadora y teléfonos, sintió un miedo profundo e inquietante que se agitaba dentro de ellos. Este miedo se extendió a las comunidades circundantes como la tinta que se derrama en una página. Si solo los héroes cayeran en manos de villanos, quizás el efecto en la sociedad no sería tan completo, tan aborrecible o tan primitivo. Ser testigo de la brutalidad de esa batalla y luego escuchar las palabras de un monstruo inhumano causó un temor diferente a todo lo que habían conocido. Este no era un villano con el que podían razonar. Esto era algo extraño, otro y extraño. La cosa no exigió rescate, ni tenía algún manifiesto político o filosófico detrás de sus amenazas genocidas, sino que simplemente descartó la vida humana como un inconveniente. A pesar de las advertencias del gobierno de hacer lo contrario, exhortándolos a quedarse en sus hogares, comenzó una evacuación desordenada y en pánico. Muchos ciudadanos que viven cerca de la batalla se encargaron de agarrar tanto o tan poco como creían que podían separarse antes de huir. Algunos a sus autos, otros a las estaciones de tren y autobús. La mayoría no tenía en mente un destino final, pero muchas reservaron en varios hoteles fuera de la ciudad o llamaron para quedarse con amigos o familiares. Algunos fueron tan lejos como para reservar boletos de avión y abandonar el país, inundando el aeropuerto local más allá de su capacidad. Al igual que con todas esas evacuaciones, el camino que conduce hacia el peligro siempre está vacío, y el camino que lleva lejos siempre es una pesadilla de tráfico. Bakugou Mitsuki conducía en una de esas carreteras vacías. Su hijo estaba en el asiento del pasajero delantero, mientras que Ganorka ocupaba todo el asiento trasero del vehículo mientras estaba sentado en una posición tan estrecha como podía imaginar. Fue una locura. Conducían hacia el peligro del que todos los demás tenían prisa por escapar. O más exactamente, ella estaba conduciendo a sí misma y a su hijo temperamentalmente inestable hacia ese peligro. ¿Y por qué estaban haciendo esto? Porque en algún lugar más adelante, Mount Lady estaba luchando contra un enjambre de desagradables bastardos. Lo estaba haciendo sola, y había pedido repetidamente ayuda. Ella sola era la última línea de defensa entre estos hijos de puta y el único hijo de Inko, que todavía estaba atrapado en ese asqueroso caparazón. Y con Inko e Izuku en peligro, Mitsuki sabía exactamente cuál de los dos Inko le pediría ayuda. Entonces, cuando la solicitud de Ganorka se alineó exactamente con la conciencia de Mitsuki, una vez más se encontró conduciendo como si estuviera poseída por un demonio. Ganorka parecía vacilante en el asiento trasero, como si quisiera decir algo desde su posición acurrucada. Miró el velocímetro varias veces. Se movían al menos 30 kilómetros por hora más rápido que el límite de velocidad establecido, y aunque no había otros autos en la carretera que todavía parecían imprudentes para un conductor civil. Justo cuando estaba a punto de hablar, Katsuki se volvió para mirar al hombre a los ojos.
Señor, solo deje que mi mamá maneje. Mitsuki sonrió mientras presionaba más fuerte el acelerador. Tal vez, solo tal vez, su hijo estaba aprendiendo de todo esto. Y mientras miraba por el espejo retrovisor a Ganorka y luego lo pasaba a la zona de batalla que habían dejado atrás, tal vez jugar taxi para un héroe profesional era lo más seguro que podía estar haciendo en este momento. Ella ya había llamado a su esposo, diciéndole que se quedara en su trabajo la próxima ciudad. Él protestó pero finalmente aceptó su consejo. El plan, al menos una vez que Izuku fuera libre, era agarrarlo a su auto y llevarlo a él y a su hijo a un lugar seguro. Ella solo rezó para que Inko estuviera a salvo también. Agarró el volante con fuerza, rezando con más fervor que nunca en toda su vida. XXX ya quedó devastado. La noticia lo había dejado agotado emocionalmente. Él y sus padres no solo estaban pegados a sus televisores como civiles comunes. Tuvieron el privilegio de tener acceso a la información que muchos otros solo podían esperar, recibiendo llamadas de actualización del personal de soporte de la agencia heroica de Ingenium, de Amiraten. Sabían antes que muchos otros que miraban las noticias que Ingenium estaba muerto. Sin duda habría tiburones en el agua, explorando a los héroes de su equipo a otras agencias más grandes. La idea hizo que las lágrimas de Tenya se sintieran más amargas. No hay respuesta en el hospital, escuchó a su padre hablando desde la cocina. Sabían que la esposa de Tensei, Naomi, probablemente estaba realizando una cirugía para salvar vidas en ese momento. Por lo que sabían, ella estaba operando a otro héroe herido ese día. Su peculiaridad, Healing Touch, era extremadamente poderosa y la convirtió en una de las cirujanos más solicitadas de la nación. Ella continuó operando bajo su apellido de soltera, Kimishima. Tenya apretó los dientes, preguntándose cómo iban a darle la noticia a Alisa, su hija adoptiva. La niña tenía solo 8 años. Ella solo había tenido un nuevo padre hace un año, y ahora se había ido. ¿Cómo se suponía que debía enfrentar eso, manejar eso? Barra y su madre, Tenya la miró, preguntándose cómo se mantenía tan bien. Acababa de llegar de arriba después de acostar a Alisa. ¿Estaba poniendo un frente fuerte para su nieta? Pero luego, una vez que su pie tocó el escalón inferior, se derrumbó. En un instante, antes de que sus rodillas pudieran tocar el suelo, Tenya y su padre se apresuraron a su lado, tirando los muebles a un lado. La atraparon antes de que pudiera desmayarse, haciéndola aterrizar lo más suave posible. Un ruido de arriba. Su alboroto había despertado a Alisa. Ve, mira a tu sobrina, Tenya. Voy a acostar a tu madre. Asintiendo, Tenya obedeció a su padre, dejando que sus obligaciones con la familia le proporcionaran pasos a seguir, roles que cumplir. Sin embargo, mientras subía las escaleras, estaba solo. Hasta este momento había pensado en cómo la muerte de Tensei afectaría a sus padres, o a Naomi o a Lisa. Ahora, solo en las escaleras de la casa de sus padres, estaba atrapado. Como hermano pequeño de Tensei, siempre había admirado a su hermano mayor como un ídolo, una figura a la que aspirar. Tensei era mucho mayor, con una brecha de edad tan grande, que su relación tenía una cualidad casi paterna, como Tensei era su segundo padre. Sus padres nunca habían planeado tener un segundo hijo, de hecho, nunca creyeron que podrían tener otro tan tarde en la vida. Sin embargo, Tensei dio un paso al frente para ayudarlos a criar a su segundo hijo, sin preocuparse por la brecha de 15 años en sus edades. Fue Tensei quien le enseñó a jugar béisbol, animarlo a unirse al equipo de atletismo de Uxchol, llevarlo al campamento de entrenamiento de héroes y brindarle consejos sobre la vida, las mujeres y otros misterios de una manera que sus padres nunca harían. Tensei fue quien ayudó a Tenya a relajarse a lo largo de los años a pesar de sus estrictos padres. Tensei era Tenya ahora, aunque su hermano lo necesitaba. Su hermano necesitaba a Tenya, para consolar a su sobrina y acostarla. Sí, eso es lo que Tensei querría que hiciera ahora, pero quería hacer mucho más. Tenya quería sangre. Quería venganza. Haciendo a un lado sus propios pensamientos egoístas, llamó suavemente antes de abrir la puerta, deslizándola hacia un lado. Se detuvo en seco, deteniéndose antes de entrar. Ella no solo estaba despierta. Ella estaba llorando a gritos. Tenya levantó a su pequeña sobrina y la abrazó, acariciando su largo cabello castaño mientras manchaba su camisa con lágrimas. Papi no viene a casa de buscarme, ¿verdad? Preguntó, rompiendo su corazón en lugares que ya no estaban destruidos. Llorando suavemente, sacudió la cabeza con tristeza. Puedes quedarte con nosotros esta noche. Tu mamá y tu papá están trabajando hasta tarde. Compren oye. Te llevaré a la escuela, y cuando salgas, iré a recogerte y te llevaré a casa con ellos. Ok. Tal vez incluso nos dejen jugar un juego o dos después de que lleguemos allí.
Intentó sonar optimista, feliz, por el bien de ella. No podía decirle ahora. Así no. ¿Papá no viene a casa? Tenya se puso rígida cuando le preguntó, su columna vertebral rígida y flexionada. Intentó suavizar su postura, sentirse cómodo y cariñoso por ella. No, papá se lastimó. Tiene que ir al hospital, ¿puede mami arreglarlo? ¿Como ella lo hizo? Sus ojos se abrieron de par en par ante la idea. Alisa no debería estar viva hoy, por lo que había escuchado. Naomi había hecho un milagro médico después de que Alisa fue rescatada de una terrible explosión que había matado a toda su familia. Pero aquí estaba ella, entera y sana. ¿Podría Naomi volver a hacer un milagro y salvar a su propio esposo, el hermano mayor de Tenya, de la muerte? No tenía claro cómo trabajaba su Kirk, pero tal vez, solo tal vez. No. Era un pensamiento irracional. Alisa estaba viva, aunque apenas, cuando Naomi la operaba. Tensei estaba muerto en un tejado lejos del hospital. Las dos situaciones eran completamente diferentes entre sí. Con una sonrisa en su rostro, miró a la pequeña Alisa a los ojos. Él está rescatando gente en este momento, no con ella en el hospital. Pero, averigüemos qué se puede hacer al respecto. Creo en ellos, en ambos. Solo tienes que creer en ellos también, ¿de acuerdo? Odiaba estar dándole falsa esperanza. Se preocupó brevemente de que ella lo odiaría algún día por eso. Pero una cosa que evitó cuidadosamente fue dejarla creer que Naomi podría arreglar a Tensei de alguna manera. Esa creencia podría convertirse en el tipo de culpa que ninguna hija debería sentir por su madre. Él no lo permitiría y esperaba que al menos hubiera evitado esa trampa por su bien. Ella asintió, sollozó y le dedicó una sonrisa lo suficientemente grande como para ocupar todo su rostro. Se juró a sí mismo en ese momento que sería el mejor tío que ella podría pedir, ser para ella lo que Tensei había sido para él, esa mezcla de hermanos y padres que había necesitado. Ahora, se supone que debes estar en la cama. Y mientras estés dormido, voy a ir a ver a mamá y papá por ti, ¿de acuerdo? Tenya le preguntó, y ella accedió, volviendo a meterse debajo del futón. Justo cuando él corría hacia la puerta, ella le preguntó. ¿Tío Tenya? Se giró hacia ella. ¿Sí? Nunca había descubierto con éxito un apodo para ella. En cierto modo, todavía estaba demasiado rígido, demasiado incómodo, una faceta de sí mismo en la que continuó trabajando en sus esfuerzos por emular a Tensei. Ella sonrió adorablemente. ¿Puedes convertirme en un burrito otra vez? Por supuesto, princesa. Él dijo. Él no se dio cuenta de lo abiertos que estaban sus ojos cuando dijo eso, de lo feliz que estaba cuando él colocó el futón a su alrededor, haciéndola cálida y acogedora. Le deseó buenas noches y se fue, mientras ella yacía allí, feliz de que finalmente la llamara con adoración aparte de su nombre, como si fuera una familia. Una determinación sombría lo llenó. Él podría hacer esto. Podía hacer esto por Tensei, por Alisa, y por Naomi. Iba a hacer todo lo posible para ayudar a su hermano y a la familia de su hermano. Bajó con determinación por las escaleras y hacia la puerta principal. Tenya, ¿a dónde vas? Su padre lo llamó desde la sala de estar, mirando a su hijo ponerse las zapatillas. Tenya estaba lista junto a la puerta principal y durante mucho tiempo no respondió a su padre. Pero luego, hizo lo que sintió que era lo correcto. Me voy a vengar a mi hermano. Su padre estaba parado en alarma abyecta. Tenya. Musutafu está a media hora en coche en un buen día. Las carreteras están bloqueadas. La ciudad está en la primera etapa de una evacuación, y hay monstruos. Los monstruos están literalmente atacando la ciudad. Ya perdí a un hijo. No lo hagas dos. Tenya, Tenya. Su padre siguió llamándolo, incluso corriendo hacia la puerta principal, mientras Tenya ignoraba al hombre y salía. Cuando Tenya comenzó a correr, la voz de su padre se hizo más y más distante detrás de él. Nunca antes había desafiado al hombre, pero hoy necesitaba estar allí, para Tensei. Tensei dijo una vez que había corrido por el infierno y regresado por su hermano pequeño. Ahora era el momento de que Tenya se levantara e hiciera lo mismo. Voy Tensei,